con 19 años me rompí la rodilla, con 20 me la volví a romper, con 24 me la volví a romper. ¿Qué se siente comer en la casa de donde se fundó Google? Yo la llamo mi segunda mamá, porque en verdad un jueves me habló y para el lunes yo ya estaba viviendo en su casa en California, y esa persona era la que Google se fundó en su garage. ¿Qué se siente que te acepten en el Real Madrid? Y era un poco la sensación que tenía, ¿no? de ser tan joven y de encontrarme pues eso, pues, con Cristiano, Kaká, Benzema. Nací aquí en Monterrey, soy apasionado por la programación. Sí, la experiencia del podcast, por ejemplo... ¿Qué personas, qué cosas han sido lo que ha ganado más su disciplina? Si quieres arrancar un poco... Sí, obvio. O sea, creo que un poco de contexto, a mí ya me ha tocado un poco estar acá en la UDEM, soy regio, y la verdad es que conocer a Sergio, o sea, tener la oportunidad de que hoy lo conozcan de un lado mucho más humano, o sea, más allá del atleta y de lo que hay en su día a día, los hábitos y las disciplinas que ha desarrollado, creo que es algo que nos unió mucho a los dos. Presentándome un poco de mi lado, yo soy Alfonso, todos me dicen Poncho, me pueden decir Poncho, y nací aquí en Monterrey, soy apasionado por la programación, por desarrollar software desde que era chico, y la verdad es que nunca creí dedicarme a eso. O sea, en verdad empezó como modificando videojuegos, haciendo páginas web para gente que me lo pedía, etc. Y con el tiempo se empezó a convertir en mi día a día, camino profesional, y después en lo que terminó siendo Nowports. Para los que todavía no tienen la oportunidad de conocer Nowports, Nowports es una plataforma de software que utilizan las empresas en Latinoamérica. Hoy en día servimos a cerca de 9,000 a 9,500 empresas cada mes para que puedan mover su carga de punto A a punto B. Entonces, ellos utilizan Nowports para saber dónde va su carga, cuánto va a costar, para asegurar esas mercancías, etc. Y empezó como un emprendimiento. Yo estudié aquí en la UDEM, en preparatoria, y pues nada, o sea, ahorita durante esta plática nos gustaría hablar más de eso, de nuestros emprendimientos, que Sergio también tiene un buen track record ahí, las disciplinas y también los fracasos que nos ha tocado recorrer, ¿no? Tú, Sergio, ¿cómo te presentarías? Sé que 95% te conocen quizá por jugar en Rayados, pero hay mucho más que eso, ¿no? Sí, bueno, yo yendo un poco a tu parte, creo que es un regalo. Para mí ha sido un regalo conocer a Poncho, porque un chico de 26, ¿no? Y fijaros, 25, y lo que ha contado parece algo, lo cuenta él como si fuese súper fácil, ¿sabes? Lo que ha conseguido y lo que ha trabajado y todo lo que hay detrás desde que me contaste tu historia, ¿no? De empezando con los 11 años ya buscando esa motivación, esas ganas por saber lo que te gusta realmente. Yo tuve la suerte desde bien pequeño bueno, se me daba muy bien el fútbol, fui avanzando, fui jugando con chicos de mi edad, pues se me daba muy bien, me subían a los mayores, hasta que ya pues a los 17 años más o menos debuté. Y pues el inicio fue increíble, me fue muy bien, la verdad, lo reconozco. Me fui al Madrid, estuve un año en el Madrid, y a partir de ahí diríamos que empezó la fase de fracaso mío personal, de estar aquí arriba e ir hasta abajo del todo y más cerca por momentos de retirarme que de seguir jugando. Y bueno, momentos complicados, al final pues con 19 años me rompí la rodilla, con 20 me la volví a romper, con 24 me la volví a romper, y así bastante hasta los, digamos, 27, 28, que estuve buscando un poco la motivación o las ganas de seguir haciendo lo que hacía, que realmente en teoría era mi sueño, en teoría era para lo que había nacido, pero no lo veía, no encontraba en ningún momento la situación o las ganas de seguir. Muchas veces, ¿no? Aquí está mi mujer y ella lo ha vivido todo, que llevo toda mi vida con ella y lo ha vivido todo desde el inicio. Y bueno, como os decía, ¿no? Al final hay un momento en mi carrera que digo, ¿lo dejo o sigo? No soy de rendirme, creo que lo he mostrado desde el inicio, ¿no? Creo que hay muy pocos jugadores o ninguno que haya sufrido 3 roturas de rodilla como yo y que al final haya conseguido el encontrar un nivel personal o profesional mejor, y eso ha sido gracias a la disciplina que creo que he seguido y que es un poco a lo que me unió mucho a Poncho, porque aunque tengamos trabajos totalmente diferentes, creo que es fundamental, ¿no? La disciplina. Antes hablábamos un poco de qué deciros, y la realidad es que
hay dos temas que nos gustan mucho, ¿no? Que es la diferencia entre motivación y disciplina, ¿no? Yo creo que la motivación muchas veces, todos tenemos motivaciones, pero va por épocas. Y cuando te sientes cansado, cuando de repente algo que no ha salido bien de lo que esperabas, pierdes la motivación y ya probablemente pierdas el enfoque o pierdas el seguir luchando para conseguir lo que te habías marcado, ¿no? Y en cambio, un poco lo que hablábamos de la importancia de la disciplina es que, aunque por momentos pierdas esa motivación, pierdas el enfoque o no sepas seguir el camino, la disciplina es la que te va a seguir empujando y te va a seguir marcando un poco el que tienes que seguir, el que lo tienes que luchar por ello, el que nada es fácil. Y bueno, es un poco la historia así un poco más resumida, ¿no? De que al final, pues bueno, yo desde mi experiencia, ahora me encuentro aquí en Monterrey, la verdad que llevo año y medio aquí, nunca me había imaginado, si lo digo de verdad, haber venido a México, haber jugado y la verdad que estoy muy agradecido, es de las mejores experiencias que me ha dado la vida porque he salido de mi zona de confort. Cuando estaba allí en el Betis ya, pues estaba en el Betis, estaba yendo a la selección española, estaba jugando, pero me faltaba algo. Sentía que me sentía demasiado cómodo, entonces decidí dar un paso y decir, necesito irme lejos, mi familia también me apoyaba y necesito ir a un fútbol totalmente diferente, a una cultura totalmente diferente. Aunque no lo parezca, sí, juego al fútbol, pero no tiene nada que ver el fútbol de aquí con el de allí, ¿no? Y esa adaptación que al final ha costado me ha hecho mejorar, aprender. Y otro tema que ahora entrará Poncho un poco, ¿no? Que para mí es fundamental, es la obsesión un poco. Creo que la obsesión bien tomada o la obsesión en el buen sentido de la palabra es fundamental. Yo creo que hoy en día cada vez cuesta más el que cuando estás haciendo algo lo hagas al 100%, ¿no? Siempre estamos con tres, cuatro cosas a la vez. Algo que he aprendido, que he ido viendo, ¿no? Es que cada cosa que hagas, aunque sean 3 minutos, hazla al 100, ¿no? Porque parece que no, pero marca la diferencia. Ahora os contaré un poco más, ahora que os cuente un poco, Sí, Poncho. Creo que hay muchas cosas de las que dices que ahorita estoy seguro a todos les va a interesar demasiado, sobre todo porque hay muchas veces, y tú y yo lo hemos hablado, que hacer las cosas bien es súper fácil cuando estás motivado. O sea, cuando llevas varias victorias, bueno, no sé en el fútbol, ¿verdad? Pero cuando hay varias cosas en las que te ha ido bien, es bien fácil seguir bateando y bateando y bateando hasta que no. Porque obviamente hay cosas que no salen como queremos. A mí me ha pasado mucho en Outports, desde países en los que hemos entrado y hemos fracasado completamente o alguna apuesta que hacíamos. Y creo que esas paredes que te va poniendo la vida o los retos que te enfrentas también son lo que, una, en el futuro te terminas acordando de ellas casi que con risa o con algo bonito que te pasó en ese camino, ¿no? O sea, nunca creíste que terminaría siendo algo bueno. Y dos, también creo que es muy difícil aprender cuando todo es fácil. O sea, cuando todo está saliendo como quieres. A mí me pasó que a los 18 arranqué en Outports como un software y pues en menos de un año teníamos más de 100 empleados, estábamos en 3 países, o sea, creo que era todo perfecto y la primer pared fuerte fue la pandemia, ¿no? Y en esa primer pared era como replantearte todo y vienen preguntas internas de si tú eres esa persona que debe estar corriendo la compañía o si todo fue suerte, etcétera. Creo que el diálogo interno termina siendo súper importante cuando nos enfrentamos a esas paredes de la vida y ahí es donde entra la disciplina, en mi opinión. O sea, no nada más el diálogo, sino decir, ok, a ver, independientemente de que tengo que resolver algo que me va a llevar 1 año o 2 años o tengo que recuperarme de una lesión, voy a encargarme de que hoy, bueno, no sé, yo los objetivos que me pongo es, hoy voy a avanzar aunque sea 1% y voy a poner un ladrillo hacia donde quiero ir. Y en el emprendimiento, creo que cuando vemos todas las historias y han salido muchas empresas, tanto de Monterrey como de México, ahí es eso tal cual. O sea, es como intentar enfrentarte a los mayores retos posibles, porque es imposible hacer algo grande si no estás desafiando el status quo, pero también saber que va a haber fracasos adentro de eso y que va a haber cosas que van a salir mucho más mal de lo que planeabas y tu mente tiene que estar en el lugar correcto, tus hábitos también, y saber que pues a lo mejor 60% del trabajo se hace a escondidas, porque creo que, no sé, y ahora estaría bueno que nos cuentes de una situación en específica, pero yo me acuerdo que hay veces que me toca ir a dar una plática o ver al equipo en Outwards, etcétera, y, y hay demasiado trabajo atrás que nadie ve, o sea, que nadie ve
las batallas internas que puedes estar teniendo, los retos que tiene la compañía, etcétera. Y pues nada, o sea, mucho del trabajo fuerte se hace a escondidas y solo el 10% se alcanza a ver. A ti te pasa, o sea, entrenas 6 días de la semana y hay un juego. Entonces, nada, o sea, el trabajo interno, la motivación y que la disciplina entre cuando la motivación no está haciendo su trabajo, creo que ha sido clave. También mucha razón de por qué arrancamos el podcast, ¿no? Sí, yo creo que enfocándolo por ahí, a ver, yo antes decía la palabra fracaso, ¿no? Que muchas veces está un poco vetada o un poco es difícil de decir, o yo al final, por explicar mi situación, llego eso, a los 18, 19 al mejor club del mundo, ¿no? Diciéndolo claro, y con los mejores jugadores del mundo. Y al final, a partir de ahí, prácticamente 8, 9, 10 años que ahora miro para atrás y no me reconozco. No sé quién soy en muchos momentos. Ha habido momentos de depresión, porque es verdad que juegas al fútbol y parece que, bueno, pues haces lo que te gusta, ¿no? Que es chutar la pelota. Pero detrás hay muchísimo más que muchas veces no se conoce. Y yo me acuerdo de situaciones, ¿no? Igual lo digo porque a veces os podéis ver en una situación similar por un trabajo, un proyecto, incluso relaciones sociales, ¿no? Yo me acuerdo de una situación en el Madrid de que el entrenador era Mourinho y me acuerdo que me lo recordaba mi mujer el otro día, ¿no? Hay veces que cortamos recuerdos y los tapamos para no recordarlos porque nos dan miedo, ¿no? Pero son fundamentales para valorar el proceso que hemos tenido y para darnos cuenta de lo que hemos crecido y es muy importante, ¿no? También muchas veces valorar todo lo que hemos hecho. Y yo una vez hay una rueda de prensa, pues Mourinho habla mal de mí, yo siendo tan joven, y pues mi mujer llega a casa y me encuentra con todas las luces apagadas en el sofá, en el salón, y yo llevaba llorando pues 3, 4 horas. Y claro, ahora lo pienso y digo, a ver, si estaba en el mejor sitio, hacía lo que me gustaba, lo tenía todo, socialmente pues todo el mundo te... Pero muchas veces no es eso lo que buscamos, ¿no? No es eso lo que nos hace felices. Y al final eso es muy importante, ¿no? Yo creo. El seguir luchando, el seguir buscándolo, el conocerse a uno mismo, creo que es fundamental, hagáis lo que hagáis, desde mi punto de vista, que sepáis cómo sois, cómo reaccionáis ante las dificultades, cómo reaccionáis y a partir de ahí tener esas herramientas para utilizarlas para que no te vengan abajo, sino te ayuden a impulsarte, ¿no? Y creo que eso es fundamental a día de hoy. A mí me ha ayudado muchísimo, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, pues lo que decía antes, miro atrás y digo, "Uf". Pero me hubiese gustado también, y eso es una realidad, ¿no? Antes estábamos hablando de la suerte que tenéis aquí, de que al final pues tenéis clases de emprendimiento, de que os ayudan, de que os empujan. Creo que eso es una suerte increíble, ¿no? Yo vengo de España y realmente por mi entorno lo veo y ellos no han tenido esa suerte y muchas veces siguen buscando su camino y no lo encuentran, pero porque no hay herramientas. O sea, muchas veces también nosotros nos metemos mucha presión o nos meten en nuestra casa o nos meten en nuestros lugares de que tienes que buscar, de que tienes que encontrar, sí, pero también necesitamos herramientas, ¿no? Porque nadie nos ha enseñado a... Y entonces, teniendo un lugar en el que puedan darte esas herramientas, creo que hay que aprovecharlas, creo que es fundamental, creo que es un regalo. Y a mí me hubiese venido genial, en muchos momentos de mi carrera, haber ido a un lugar en el que haber escuchado la experiencia de alguien que esté en una situación similar o la haya pasado y ver cómo ha tirado hacia adelante y que se puede, ¿no? Y creo que muchas veces nos metemos dentro y nos creemos que no se puede, pero escuchando a gente no sé, a mí creo que es un paso muy importante y ayuda un montón. Sí, es verdad. Uno de los hábitos que más hablamos o que compartimos es el de la gratitud diaria. Lo hacemos de manera distinta. ¿Tú cómo lo haces? O sea, en tu hábito es ahora escribir, pero antes de eso... Bueno, estoy en ello. No, porque es verdad, hay muchas veces que ves hábitos o ves cosas que a la gente le ayudan, intentas hacerlo tú y pues, a mí me cuesta mucho, muchas cosas, ¿sabes? O sea, yo soy un obsesionado. Hielo, por ejemplo. No, el hielo no. Pero soy un obsesionado de querer mejorar, de querer crecer, de intentar ser mejor también con los demás, porque al final estoy en un equipo, entonces necesito también que mis compañeros vean la mejor versión de mí para intentar sacarla de ellos. Entonces me encanta eso, ¿no? Y Poncho pues me metió el tema de escribir, de que a él le ayuda un montón y lo reconozco, a mí me cuesta una barbaridad. Estoy intentándolo. Que estoy enfocándome en hacerlo y aún así me sigue costando y sé que lo voy a conseguir, pero bueno, estoy en ese proceso, ¿no? Pero
yo, por ejemplo, pues, por las mañanas me levanto y es verdad que soy un afortunado por la familia que tengo, no diría por el trabajo que tengo, pero sí por cómo asimilo o cómo veo las circunstancias que ahora mismo controlo en el trabajo o en las cosas que hago, ¿no? Y eso para mí es un regalo y es un poco pues, el agradecimiento también a encontrarme a gente como tú que me ayude. Creo que el entorno, ¿no? Ahora hablas tú un poco de ello, el entorno es fundamental. Creo que rodearnos de gente positiva, de gente que tenga ganas, que te empuje, que te dé esa generosidad de darte ideas, de ayudarte, ¿no? O sea, creo que es fundamental también para que lleguemos a nuestro máximo, ¿no? Que al final la vida pasa muy rápido y es fundamental. Y es verdad, porque algo que nunca hemos hablado es como, bueno, para los que no han visto nuestro podcast, que por cierto se los recomiendo, Disciplinas Cruzadas, eh, pero Sergio y yo nos conocimos, yo buscándolo por Instagram, pero además éramos vecinos, no de casa con casa, pero muy cerquita. Yo lo veía y veía como que él y Chris iban al gimnasio, que iban al sauna y al hielo, y creo que eran esas ganas de acercarme a alguien que me ayude a crecer, o sea, en muchos sentidos, y conocerte pues me ha cambiado la vida en ese sentido, o sea, de hábitos. Y volteando hacia atrás, o sea, hay muchas veces cuando arranqué en Outports, que tenía 18 años, que estoy seguro que me hubiera ahorrado uno que otro error o aprendido más si hubiera buscado mentores en esa etapa, ¿no? Y no es mentores nada más de lo que quieras hacer, o sea, profesionalmente, sino es tratar de tener un ecosistema a tu alrededor de personas que quieran crecer. O sea, ahora hemos ido creando como un grupo de amigos que casi que nadie tiene algo en común más que querer ser mejores y eso va cambiando como el día a día, ¿no? Sí, hay dos experiencias que hemos tenido en este sentido, que yo te voy a contar primero la mía, pues les voy a contar, obviamente tú la sabes, y luego tú cuentas la de Suiza, que Ay, es increíble. A mí me pasó que normalmente en el fútbol, ¿qué te retiras? 35, 36, 37, bueno, 38, pues casos así yo, bueno, va al día. Pero no, pero es verdad, ¿no? Y yo pues creo que era el año pasado, tenía 32, fíjate, había venido a México y la realidad es que yo estaba en la mejor liga del mundo, es una realidad. Y era el capitán de mi equipo, jugaba todo, jugábamos Europa, todo, ¿no? Y doy el paso de venir a México, pues a una liga creo que emergente, que está mejorando una barbaridad. Me contaron el proyecto también de la liga, de los equipos, de querer mejorar, de querer crecer, de querer tener una liga súper buena también, que creo que se está ya en el camino. Y bueno, mucha gente pensaba a mi alrededor incluso pues que yo venía aquí ya a decir, bueno, pues voy a disfrutar, voy a ver cómo va el fútbol, voy a verlo de otra manera a la que yo soy. Y sinceramente es imposible, ¿no? Entonces, había una cosa que se me atascaba en mi juego, que era el meter más goles. Es una realidad, ¿no? Siempre llegaba mucho, era un jugador más asociativo y se me complicaba meter más goles. Entonces decidí llamar para mí al mejor jugador que hay en mi posición que mete goles, digamos, porque no soy delantero, ¿no? Y era Cesc Fábregas para mí, que jugador del Arsenal, selección española, del Barcelona, todo, ¿no? Y la verdad que me daba mucho miedo hacerlo, porque digo, pues no sé, le voy a escribir y ¿qué me va a decir? ¿Sabes? O sea, no me va a dar ni bola, la verdad, lo que pensaba. Y a través de un amigo, pues me atreví, le escribí, me contestó súper majo y tuvimos una videollamada con un analista suyo y estuvimos viendo acciones, estuvimos viendo ejercicios que podía hacer para mejorar eso. Y el año pasado, increíble, conseguí ser el máximo goleador de 2024 de la Liga Mexicana, ¿no? Entonces, es verdad que al final, mirándolo atrás, el miedo que me suponía, el que una persona que había sido de tanto nivel, que ahora es entrenador en la Liga Italiana, que pensaba yo, pues ya tiene bastante con su equipo como para ponerse a ayudar a otro jugador, ¿sabes? De otro equipo, de otra liga o lo que sea. Entonces, muchas veces, ahora cuéntate un poco la de Suiza, pero hay que atreverse a pedir ayuda, hay que atreverse a buscar esa generosidad de la gente que porque todos lo han hecho, todos lo hacen y yo creo que, ¿no? Hablando muchas veces con la gente más importante o empresarios que ves y quieres ser como ellos probablemente en algún momento lo han hecho, ¿no? Y ahí muchas veces es lo que marca la diferencia. A mí me marcó la diferencia, obviamente, muy grande esa llamada y una que ha hecho Poncho que sí, también. Tienes dos. sí. No, esta de Suiza es buena porque, bueno, a ver, como les contaba, Nowports está en un sector que es logística, ¿no? No es necesariamente el sector más sexy, ni es de más de tecnología, etcétera. Y un día en un podcast, estaba escuchando un podcast
alguien recomendó un libro que se llama How to Make a Few Billion Dollars, que es buenísimo. Si no lo han escuchado, digo, si no lo han leído, deberían leerlo. Pero el punto es que lo empiezo a leer sin saber qué iba a esperar de ese podcast y terminó siendo del fundador o el director general de, haz de cuenta, una empresa a la que Nowports quisiera ser así, ¿no? Que se llama XPO, o sea, una empresa de logística tradicional, valen 40 billones de dólares, es gigante. Pero yo no sabía eso cuando leí el libro. Entonces, el libro se llamaba Cómo hacer varios billones de dólares y dije, pues bueno, va a ser mucho de economía, de negocio, etcétera, y prácticamente 90% del libro era sobre tu mentalidad, sobre que tienes que tener la cabeza en un buen lugar. O sea, tenía una manera de pensar creo que muy parecida a la que tenemos nosotros y lo terminé de leer y dije, bueno, a ver, me impactó tanto el libro que le voy a mandar un mail al autor. Googleé cuál era su mail, lo encontré, era b.jacobs. Y, perdón, cuando le mando el correo, pasaron como 2 semanas y dije, bueno, ya, aparte lo tengo con eso que te dice si ya lo abrió alguien o no. Entonces dije, bueno, ya lo leyó, se le fue y listo. El punto es que me contesta y me contesta súper largo, o sea, me dice, gracias, he estado por Monterrey. O sea, yo en el correo le había puesto toda mi vida prácticamente y hasta un video de cómo había impactado y todo esto para ver si aumentaba mi posibilidad de respuesta. Y el punto es que me contesta y me dice, mira, no nos conocemos, pero yo tengo una casa en Suiza. Si quieres venir en enero, o sea, ahí vivo cada mes. Digo, ahí vivo cada año, o sea, voy una vez al año y voy a estar justo ahí en enero. Si quieres ir, ahí te espero, este es el lugar, esta es la hora que puedes ir y los días. No hubo nada más, ¿sabes? Entonces, compré mi vuelo a Suiza. Esto fue en enero, sí, ¿no? O sea, fue hace nada. Lo compré y pues no le iba a mandar un mail de, oye, Brad, ya voy a llegar. O sea, ¿sabes? Era medio raro. Entonces, llegué todavía con un miedo de que me recibiera o no. Y nada, o sea, llegué, era una casa más parecida a hotel, un hotel boutique, y fue increíble. O sea, prácticamente era para esquiar. O sea, era una casa de skiing y tuve que fingir que estaba lastimado porque no sabía esquiar, o más bien no sé esquiar todavía. El punto es que fingí estar lastimado y por casualidad él tampoco esquiaba. O sea, toda su familia esquiaba y sus amigos esquiaban, etcétera. Pero bueno, nos quedamos hablando 4 horas de su empresa y del libro y todo esto. O sea, para mí el retorno fue gigantesco de solo escribir un mail y ver qué pasaba, ¿no? Y es cierto que me di cuenta de 3 cosas. O sea, a mí me sirvió para hacerlo humano. O sea, como que hablar con él 4 horas me hice una realización personal de decir, a ver, es humano, se traba, habla, avienta chistes, etcétera. O sea, no es que es un superhuman o un superhéroe. Y la segunda era que él también quería aprender demasiado en la plática. O sea, es verdad que él está en Estados Unidos, a su empresa no es que le vaya muy bien en México, tienen ciertos retos. Entonces, como esa parte de los dos querer aprender de cada uno fue súper interesante. Y la tercera, muy parecido a lo que tú dices, que es romper el miedo. O sea, yo no tenía ni idea de a dónde me iba a llevar ese mail. Ahora pude hacer una videollamada con él hace 7 días, no 8 días ahora. Pero bueno, o sea, es como hay muchas cosas que tu mente te dice que no hagas, que las terminas haciendo y el retorno es increíble, ¿no? O sea, ese caso de Brad o lo de Cesc es un ejemplo claro. Y bueno, también cuando te invité a la cena, que no nos conocíamos todavía. Sí, y que tienes que aprender a esquiar también. Sí, aprender a esquiar es parte de eso. Exactamente. Bueno, pero cabe recalcar que me metí al agua fría y si alguien viera el chat de Sergio y mío en WhatsApp, es básicamente 2 personas antes de meterse a la tina fría todos los días, bueno, no todos los días, pero seguido, nada más para ver si el otro ya lo hizo o no. Que tú te metes más caliente, pero... Sí. Bueno. No, yo creo que esto al final son anécdotas, ¿no? Que creo que ayudan una barbaridad y que, bueno, pues al final yo lo que hice con SES, por ejemplo, pues creo que todos tenéis que tener la confianza, todo el mundo, yo lo entiendo, ¿no? Porque muchas veces, pues, al futbolista se le ve como al final es un trabajo, un deporte muy sociable, entonces pero todos somos personas, todos tenemos sueños, todos tenemos que trabajar para ellos de la misma manera y todos somos capaces de cumplirlos, ¿no? Y es un poco el mensaje que creo que es fundamental que tengamos muy claro, que va a haber momentos en los que digas es imposible, porque todos lo tenemos, todos lo hemos vivido,
pero que busques la manera, que no te rindas, es fundamental. Y muchas veces ahora está de moda un poco el tema de los hábitos, de las rutinas, de meterse en agua fría, de sauna, de todo, ¿no? Yo siempre digo lo mismo. No todo lo que se dice que a una persona le va bien, a ti te va a ir bien. O sea, y eso creo que es fundamental saberlo porque somos todos muy diferentes y todos tenemos una vida diferente, unos horarios diferentes. Igual a mí lo que me va bien despertarme a las 5, a ti no, porque luego tu trabajo requiere otra cosa. Entonces, creo que por eso iba la parte al principio, ¿no? De conocerse a uno mismo personalmente, de apuntar. Yo hay una cosa que hago que me ha venido súper bien, pero porque a mí me viene bien porque me dedico al deporte y vivo de mi cuerpo, ¿no? Pero igual si tú te dedicas a otra cosa, puedes ir por otro lado. Pero pues yo con la nutrición, hay muchas nutricionistas que te ayudan, que te dicen qué comer, qué no. Yo creo muchísimo en eso. A mí una en especial me ha salvado la carrera también. Pero llegó un punto en que vine a México y todo me sentaba mal. O sea, era una locura. O sea, he pasado un año que mi barriga era, pues eso, todo el día con dolor de barriga y fatal, ¿no? Y lo que hice fue, cada vez que comía algo lo apuntaba y veía la sensación que tenía. O me levantaba por la mañana y decía, vale, pues entreno a las 10 de la mañana, voy a apuntar que he desayunado a las 6, con qué energía me encuentro, qué sensación he tenido y todo, ¿no? Y creo que eso es intentar conocerse a uno mismo y a partir de ahí buscar las herramientas que te ayuden a los horarios. Pues yo, por ejemplo, igual a ti te va bien meterte en agua fría porque te despeja por la mañana, pero a mí me va bien por la tarde para recuperar. Un poco es eso, ¿no? Que no todo lo que leemos o lo que escuchamos de una persona, no, son ejemplos que tú tienes que buscar tu ejemplo y tu vida y tus sensaciones y lo que a ti te ayuda a estar bien, a estar feliz, a estar a gusto contigo mismo, todo, ¿no? Y bueno, yo creo que en eso también es un poco lo que buscábamos con el podcast, ¿no? Intentar transmitir las experiencias que hemos tenido con ese tipo de detalles. Sí, y creo que, o sea, cuando hablamos de la gente que hemos tenido oportunidad de tener en el podcast, es increíble cómo, aunque se dedican a cosas distintas, pues todos van encontrando su rutina, como tú dices. O sea, es verdad que pues hay muchas cosas que a lo mejor para mí son difíciles de hacer porque no tengo o tu capacidad física o lo que sea, pero también es verdad que los hábitos pues los debes formar en base a la vida que tú quieres, ¿no? O sea, creo que hábitos desde la alimentación hasta el deporte o gratitud, etcétera, te empiezan a, a formar o a hacerte mucho más consciente de qué cosas te hacen bien y mal, ¿no? Que eso, ese ejemplo que pones de la libreta es increíble, o sea, para ir mejorando en qué comer y qué no cuando llegaste a México. Pero en el podcast nos ha tocado ver que si bien todos obviamente lo adaptan a su profesión y a sus carreras, sí hay muchas similitudes, ¿no? O sea, no digo la del agua fría, pero la de la meditación, tú haces mucha visualización también, o un psicólogo que lo hemos hablado en el último episodio también. O sea, creo que hay ciertas cosas que independientemente de lo que te dedicas, pues pueden terminar teniendo un efecto positivo, ¿no? O mínimo vale la pena probarlas. A mí me pasó mucho eso con dos cosas, o sea, una es la del agua fría, que yo pensé que no iba a tener ningún efecto en mí y no que me he vuelto adicto, pero me encanta hacerlo y creo que me cambia el día, o sea, cuando no lo hago me siento mucho menos despierto, con menos claridad mental, etcétera. Y ha habido gente que va al podcast y dice, no, a mí no me gustó, no tuvo el efecto que creía. Y también la de psicóloga, ayuda mental, o sea, todavía tenemos un tabú en muchos lugares sobre ir a una ayuda para poder despejar tu mente o poder guiarte. Y a mí en lo personal me ha funcionado tanto en el lado profesional como personal. O sea, sobre todo para darme cuenta que había veces que ponía etiquetas en mí que había que quitarse o que me estaban limitando a crecer. Eso va desde las del deporte hasta cosas que pueda hacer en Outwards o no, ¿no? Sí, luego había un tema que habíamos hablado, que no sé si te ha ocurrido a ti también, que al final, no sé si es muy difícil a veces, ¿eh? Yo lo he empezado a hacer a través de circunstancias. Normalmente buscas las soluciones cuando te empiezan a llegar los momentos malos, ¿no? Y un poco, a mí me hubiese gustado estar de verdad, haber escuchado a gente o en esa época haber prevenido muchas cosas de las que me iban a pasar. Esperé a que me diese golpes y golpes y golpes, un poco las lesiones y un poco esa sensación de estar casi más fuera que dentro del fútbol a buscar, ¿no? Y hoy en día lo miro para atrás y digo, me hubiese encantado que alguien se me hubiese acercado y me hubiese dado herramientas
previas a que me ocurra todo lo que me ocurrió y entrase en las fases en las que tuve que entrar y luego buscar yo la manera de salir. Y una de las cosas que me ayudó muchísimo es ponerme objetivos y perder el miedo a fracasar en cumplir los objetivos que me he puesto aquí arriba, ¿no? Porque el proceso es fundamental. O sea, muchas veces nos ponemos un objetivo de quiero construir una empresa, quiero, yo, pues, por ejemplo, pues, en su día, cuando estaba con la tercera rodilla, con la tercera operación, el doctor me dijo, pues, es difícil que vuelvas a competir porque al final, pues, el hueso, no sé qué, bueno, una explicación científica que ni la quería saber. Y durante la recuperación, que iba realmente mal y me veía también más, me puso como objetivo ir a la selección y no había ido nunca, ¿no? A la selección de española, que encima pues es de las mejores. Y realmente era una locura. Yo cuando se lo decía a mi entorno o lo que sea, me decían, pero estás loco. Bueno, trabajé el no tener miedo a fallar en ese objetivo y a centrarme en las cosas que me iba a ir dando el camino hasta conseguirlo o no conseguirlo, ¿no? Si un día fracasaba, pues creo que iba a apreciar mucho todo el camino que había hecho para luchar, para conseguir el objetivo. Gracias a Dios lo conseguí, increíblemente, que hay veces que miro para atrás y digo, pues no sé cómo, pero bueno, es al final esa sensación de ponerte un objetivo, de bajar todas las cosas que tú tienes en tu cabeza y transmitírtelas para tener claro qué tienes que hacer y cómo ir a por ello. Oigan, y contándoles algo que estoy seguro que a todos les va a gustar, o sea, algo que nunca te he dicho, pero que he observado en ti, que es increíble, es la intención. O sea, casi siempre que haces algo, quieres saber el por qué lo haces, en un buen sentido. La otra vez estábamos tomando un café y Chris y Sergio como me hicieron una pregunta que era medio rara no, de por qué hacíamos el podcast, ¿no? O sea, y era como cierto, o sea, no hemos puesto un objetivo, no hemos puesto algo, y creo que eres súper bueno en eso, o sea, en poner los objetivos y agregarle la intención, porque ya después si hay un objetivo claro, pues ya todo es en ese camino, ¿no? Eh, Eso es algo que te he aprendido y también es verdad que lo de la visualización, o sea, saber a dónde vas como persona, eh, o sea, a mí me pasó que ahora, bueno, tú has ido a mi casa, hay un calendario con los logros durante el año, Chris también ha estado ahí, y puse, para esta fecha voy a haber hecho esto en Outports o voy a haber hecho un maratón, no sé qué. Entonces ahora me levanto, lo veo y visualizo qué cosas tengo que hacer para acercarme ahí, ¿no? Y tú eres muy parecido a eso, o sea, en el fútbol, el ejemplo que ponías de la Copa, digo, perdóname, de España, de la Copa también acá en México, o sea, que eres como muy bueno visualizándolo y nada más caminando hacia allá, ¿no? Sí, la experiencia del podcast, por ejemplo, es curiosa porque empezamos el podcast, nos conocemos, le tiro la idea y de repente pues empezamos sin más, ¿no? O sea, realmente lo hacíamos por conocer gente que nos den sus experiencias y poder seguir aprendiendo de la gente con la que te rodeas. Pero llegó un punto que, claro, yo no puedo seguir haciendo algo que no sé a dónde va o cuál es el objetivo que hay realmente en eso, ¿no? Entonces le dije, a ver, está guay, lo estamos haciendo realmente un poco, pues por conocer gente, por tener la experiencia, por el tener la experiencia de hablar y coger esa fluidez. Pero vale, ¿qué buscamos, no? Realmente, ¿no? Y era un poco el no hacer cosas sin tener objetivos claros o sin saber a dónde va, creo que es muy complicado el que tú puedas luchar o decir voy a mejorar para llegar a este objetivo o lo que sea, ¿no? Y al final eso me hacía gracia porque te chocó bastante, ¿no? Sí, no, o sea, fue un buen aprendizaje. Y oigan, antes de abrirlo a preguntas y respuestas, que estoy seguro que muchos van a tener dudas de buen Sergio y obviamente feliz de responder cualquier cosa. Sergio, si tuvieras no si tuvieras, o sea, si pudieras darle un consejo a alguien que nos acompaña hoy, calcula edad promedio 20, 21, o sea, al Sergio de 21 años, ¿qué consejo le darías? Bueno, no creo que sea realmente nadie para dar consejos, sí que hablar un poco de lo que he aprendido y la experiencia que he tenido. Creo que el Sergio de 21 años no podría dar un consejo a nadie, la verdad, porque estaba muy perdido, la verdad. No, eso, que luchen por sus sueños, que todos lo podemos cumplir, aunque parezca muy difícil, aunque las dificultades o haya muchas cosas que te echen para atrás, pero que no te rindas y que al final la vida es muy corta, creo que tenemos que aprovecharla, creo que aquí tenéis la suerte de tener muchas herramientas para conseguir y bueno, sobre todo el encontrar, hacer algo que te guste, ¿no? Creo que es fundamental. Yo siempre he dicho, y antes por recalcarlo,
que en España muchas veces creo que para enseñar a la gente a... voy a poner el ejemplo de mis amigos, ¿no? Mis amigos terminan la prepa, ¿no? Que le decís aquí, que para nosotros es bachiller, y pues todos van a económicas, porque al final, pues en España es lo que más salida tiene, pero a ninguno le gusta, ni le hace feliz, ni nada, ¿no? Entonces ahora pues tienen mi edad y todavía siguen buscando qué hacer, dónde estar. Bueno, digo mis amigos como el entorno en general que yo voy preguntando porque me gusta, ¿no? Entonces, si tenéis la suerte de estar en un sitio que os dan herramientas por buscar, todos creo que tenemos algo que se nos da bien, trabajar en ello y luchar por ello, pues creo que vais a ser muchísimo más felices y vais a encontrar realmente lo que os gusta y va a salir seguro con éxito. Genial. No sé, ¿tú quieres? A ver, yo tengo 26, hay poco Ya, que... es que- No, pero... de la- Oye, pero... No, lo único que creo que me gustaría hasta recordarme a mí mismo, o sea, esta edad es demasiado... Son dos cosas. La primera es ser esponja, o sea, yo creo que se puede aprender de todo, se puede aprender desde hábitos de alguien que crees que no tiene nada que ver contigo hasta una profesión que no es la que ejerces, o sea, tratar de desarrollar la curiosidad es una de las cosas que creo que te dan una ventaja sobre casi cualquier cosa, o sea, ser súper curioso. Y la segunda que diría es la de cuidar tu entorno, en un buen sentido. Creo que lo hablábamos hace rato, o sea, independientemente de la edad que tengas, es importante seguir creciendo como persona y recuestionarte qué te gusta, qué no te gusta. Y si haces eso mientras tienes un entorno sano o que te reta a ser mejor, termina siendo el camino mucho más fácil y hasta puedes alcanzar cosas mucho más grandes de las que te Me imaginas. gustaría para Sergio que nos cuentes la experiencia de qué se siente que te acepten en el Real Madrid. Y a Poncho me gustaría saber qué se siente comer en la casa de donde se fundó Google. Ah, Y creo que comiste también con la mamá de Elon Musk y con la mamá del fundador de Google. Entonces, ¿qué se siente comer con las dos mamás de dos genios? adelante, adelante. Y me voy a subir, estábamos en Los Ángeles de pretemporada y ya estaban todos esperándome porque yo había llegado por una cosa de un europeo con la selección y me subí, estaba todo el equipo esperándome y yo, claro, pues creo que te pasó a ti en Suiza, ¿no? Estaba en mi habitación y yo no bajo. Yo no bajo, ¿sabes? Sabía que estaban todos y entonces, claro, subo, pues me empiezo a encontrar a Mourinho y voy pasando todos fila por fila. Yo digo, estos no me conocen de nada, ¿sabes? Tienen que estar flipando. ¿Quién es este? Y era un poco la sensación que tenía, ¿no? De ser tan joven y de encontrarme, pues eso, pues con Cristiano, Kaká, Benzema, todos. Entonces, bueno, la verdad que un poco lo decía él. Luego tienes ese miedo, pero luego empiezas a conocer a la gente, empiezas a ver cómo te tratan, cómo te acogen y realmente, pues, dices, es fácil decirlo después, ¿no? Obviamente, pero bueno, ¿cómo puedo llegar yo a tener miedo de personas, ¿no? Que al final vamos a compartir vestuario, que vamos a compartir situaciones. Entonces, muchas veces ese miedo nos frena a poder conocer gente, conseguir cosas que te ayuden, muchas cosas así, ¿no? Y bueno, pues la verdad que eso fue una experiencia increíble, la verdad, dentro de que nos, bueno, pues eso, que yo sí he hecho para atrás o en ese tiempo probablemente el recuerdo que tengo era de un niño que estaba llorando porque no se encontraba fuera de casa, solo, en situaciones que no estaba preparado, que nunca me habían dado herramientas para superar. Pero ahora viéndolo, pues realmente es verdad que una experiencia increíble, aprendí una barbaridad. A raíz de ese año, pues fui consciente de lo que tienes que hacer para ser un profesional en el fútbol, que no es solo pues ir a jugar a la cancha, sino te tienes que cuidar la alimentación, la preparación física, la salud mental, la psicología, todo, ¿no? Y a partir de ahí fue cuando fue el primer chip de cambio mío de decir, vale, pues tengo que hacer esto para poder ser un profesional de fútbol, ¿no? Entonces, un regalo haber podido estar allí, haber aprendido de esa gente y bueno, buena experiencia. Creo que un poco de mi historia muy rápido es que yo estaba estudiando en la UDEM, estaba en carrera aquí en la UDEM y estábamos en finales, era creo que noviembre, octubre, no me acuerdo qué mes era, em, pero bueno, yo le mandé un mail a una persona que ahora yo la llamo mi segunda mamá, porque en verdad un jueves me habló y para el lunes yo ya estaba viviendo en su casa en California y esa persona era la que Google se fundó en su garage. Y además fue maestra de Lisa Jobs, que es la hija de Steve Jobs, y fue maestra de Elon Musk y de Kimball. Entonces,
creo que era alguien con demasiada historia en Silicon Valley, que para mí era como el Real Madrid de lo que hacía, o sea, me encantaba. Y me acuerdo que bueno, entonces ella me invitaba a cenar cada semana, me decía como, vente, va a venir X persona, y me contaba su experiencia desde emprendedores hasta gente que ya había creado empresas más grandes. Una de ellas era Steve Wozniak, el que cofundó Apple, y me acuerdo que toda la noche yo estuve callado, porque nada más estaba viendo cómo actuaba, qué decía, y pues también me daba pena preguntarle cosas. Entonces cuando se fue, Esther, aunque es muy buena onda, es estricta, o sea, es como súper estricta, y me decía como, acuérdate que las posibilidades de que vuelvas a hablar con él son muy bajas, o sea, son casi cero. Entonces, cuando veas a alguien que quieres hablar con él, que no te dé pena, o sea, tú lánzate y atosígalo a preguntas a full. Eh, Obviamente, bueno, y aparte me dio el consejo de caerles bien, o sea, le tienes que caer bien a alguien, ¿no? Entonces, sé inteligente con eso. Y el punto es que durante esos 3 años me tocó desde a May Musk, que es la mamá de Elon y todo esto, y, y yo de verdad, a partir de ahí les preguntaba cada cosa, o sea, a ver, cuando tenía 20 años, ¿qué hacía? ¿O cómo lo veías? ¿Estaba muy enfocado o más bien estaba de fiesta mucho? Y pues yo había leído de ellos o trataba de leer de ellos, y le decía, ¿es verdad que se dormía en los dormitorios de esta universidad o no? Y ya me contaba todo el contexto. O sea, trataba de aprender muchas cosas para emularlas en mi vida, o sea, para traerlos a mis hábitos. Digo, obviamente hay cosas que nada más me daba curiosidad, pero otras que sí aprendía de eso. Y creo que el exponerte a eso obviamente desarrolla mucho el síndrome del impostor. O sea, a mí me pasaba muy parecido a ti, lo que me pasó en Suiza, que decía, no sé qué hago aquí, o sea, se equivocaron al invitarme a mí o es pura suerte, etcétera. Y con el tiempo cambiar tu diálogo a que sea mucho más constructivo y echarte porras, porque hay veces que estás solo y no hay alguien más que te va a echar porras, es clave, ¿no? Para que consigas lo mejor de ello. Bueno, hola Sergio, hola Poncho. Bueno, mi pregunta se basa muy rápido. Es ¿qué personas, qué cosas han sido lo que han agarrado más su disciplina? O sea, yo sé que Canales Cristiano, Poncho, yo también quisiera saber quién ha sido tú, la persona con la que más has agarrado disciplina. Y pues si se puede saber también, Sergio, de Canales. Gracias. Sí, bueno, Cristiano inició el cambio. No todo, pero porque apenas tuve tiempo con él. Pero a mí me gustó mucho y me ayudó mucho en momentos Kobe Bryant, por ejemplo. No conocerlo, pero sí leer mucho de él, ver documentales, ver un poco esa disciplina que tenía para superar y para... Bueno, llegó a la NBA y nadie igual esperaba que fuese a ser lo que fue, ¿no? Y eso pues me ayudó mucho, me marcó. Eh, Déjame pensar ahora mismo que me he quedado en blanco, pero no, al final he ido aprendiendo sobre todo, pues mira, por ejemplo, pues conozco a Poncho y me ha aportado muchas cosas. Yo creo que tenemos gente que idolatramos, que obviamente pues son ejemplos, pero también muchas veces en nuestro día a día tenemos personas que nos pueden enseñar mucho, ¿no? Y creo que lo decía antes Poncho, para mí uno de las bases de mi vida y que ha tirado para adelante, que creo que si no me hubiese retirado mi mujer, que al final me conoce, me ha sabido llevar, no sé, por ejemplo, nos casamos y yo estaba lesionado y le dije, no me puedo ir a la luna de miel, se fue con su madre. Pues un detalle, ¿no? Pero ese tipo de cosas, no, son fundamentales, ¿eh? O sea, la gente que tienes al lado es fundamental para que tú rindas y que tú, pero hagas lo que hagas. O sea, al final te tiene que apoyar, te tiene que entender y tú a ella, ¿no? Obviamente, eso es recíproco, ¿no? Pero para mí ha sido la parte más importante, obviamente, porque si no, no estaría hoy aquí seguro, ¿no? Y hay unas cosas que te sorprenderías. O sea, ahora que he podido conocer más a Sergio y a Chris, bueno, y a los tres niños, que ya me los estoy ganando con el tiempo. Competimos ahí de quién es el tío favorito. Pero, no, es broma. De verdad te sorprenderías mucho de cómo, como que ser buena persona creo que les atrae buenas cosas y buenas personas, o sea, en la vibra, en todos los sentidos. Yo lo veo a ellos como pareja y digo, qué increíble, y cómo se llevan con los niños y así, o sea, es algo que creo que se construye, no nada más se ve bonito hacia afuera, sino también los hábitos que tienen diario jugando en el parque y todo esto. Pero bueno, de personas que creo que marcaron mucho en mi disciplina, una que me da risa porque yo lo veía en Instagram antes y decía, no, o sea, este es de los que es puro humo, pero yo empecé a hacer ejercicio cuando leí un libro de David Goggins, no sé si lo han visto, pero bueno, el que corre,
lo empecé a leer y dije, qué buen libro, y ahí empecé a correr. Pero no es que él marcó toda mi disciplina en mi vida, o sea, creo que muy parecido a Sergio, ha sido gente que trato de aprenderle y no necesariamente son súper famosos. O sea, en el caso de Sergio sí, tengo la oportunidad de conocerlo, pero también el libro este de Winning del coach de Kobe Bryant y de muchos basquetbolistas está buenísimo. O sea, trato de agarrar personas que les aprendo algo y a lo mejor con el tiempo los dejo de consumir mucho, pero en algún lugar de mi cabeza se quedan, ¿no? Y a nivel personal también mucho mi abuelo, o sea, es emprendedor tradicional de Monterrey, no entiende las startups, no entiende la tecnología, pero casi siempre lo busco para ver qué opina. Obviamente mi papá, o sea, trato de aprender mucho de ese círculo que te da la vida, ¿no? Muchas gracias. Sí. No, y yo quería decir una cosa, por ejemplo, yendo a eso para enfatizar un poco en el mensaje que me parece súper importante, cómo nos conocimos Poncho y yo. Yo casi, la verdad, nunca veo los mensajes de Instagram, nunca veo prácticamente nada de redes sociales, estoy bastante out, pero curiosamente él me escribió por Instagram, no lo seguía ni nada, o sea, es muy raro cómo me llegó su mensaje y curiosamente me metí y me apareció el primero. Y al final, fíjate, ¿no? Lo que, pues la amistad, más allá de lo que luego hagamos del podcast o no sabemos a dónde nos va a llevar la vida juntos, lo que sea, pero bueno, la conexión que puedes llegar a tener a alguien y lo que puedes aprender de esa persona, ¿no? Entonces, es verdad que un poco eso, ¿no? Enfatizar en ese mensaje de ser valientes, de atreveros, de si tenéis un sueño, tenéis alguien en el que os pueda ayudar o queréis que os pueda ayudar, ir a por ello y que os eche toda la mano posible, porque muchas veces eso es lo que marca la diferencia, ¿no? Del éxito o de quedarte a las puertas de ello.